Creo que esa pregunta también podríamos verla en dos perspectivas. Una, una posibilidad es que los psicólogos, como se lo plantea María José, podamos llegar a formar, a especializarnos en política, como lo dice en la pregunta. O dos, que podamos llegar a especializarnos como psicólogos políticos, que son dos dimensiones también diferentes. En la primera opción, casi que uno diría, no hay opción. No hay opción en cuanto que todos los psicólogos, por acción o por omisión, somos sujetos políticos. Otra cosa es que uno tenga conciencia de que es sujeto político, ciudadano activo y participe en el sentido justamente de manera activa dentro de los problemas que son comunes, públicos. Ahora, si hubiera cierto desinterés de los psicólogos hacia la política, tendría pertinencia la pregunta que se formula. ¿Por qué deberíamos nosotros especializarnos en la política? Porque la política es una condición para vivir comunitariamente, para convivir. Ahí recordaríamos el texto de ¿podremos vivir juntos? Y esa pregunta de ¿podremos vivir juntos? Lleva justamente a la reflexión de ¿y cómo podremos vivir juntos? ¿Cuáles son las condiciones para ello? Aquí podríamos nosotros recordar, por ejemplo, ya desde los griegos a Platón. Platón tiene una serie de diálogos. En uno de ellos él dice, yo lo sintetizo acá, estaban los dioses planteando funciones particulares para los humanos. Y entre los humanos, pues entonces habían discrepancias y decían los dioses que habría que generar la política. Pero ellos mandan la orden y dicen, la política debe ser ejercida por todos los ciudadanos. Aquel ciudadano que no ejerza la política, que se desinterese de ella, debe ser expulsado de la comunidad, porque no asume justamente el compromiso de la construcción colectiva. Es decir, ya de los griegos es claro que la política es una función que nos corresponde a todos nosotros. Entre más claridad tengamos sobre ello y más compromiso, seguramente que más participaremos, valga la redundancia, activamente para el ejercicio de nuestro rol político, desde incluso la condición entrecruzada de psicólogo. Y allí vendría la segunda acepción. ¿Por qué formarnos o especializarnos como psicólogos políticos? Uno podría no verlo casi que por oferta y demanda laboral. ¿Por qué eso? Porque en particular en el país, en Colombia, la psicología es la cuarta carrera escogida por los estudiantes como posibilidad de formación profesional. La cuarta. Y en ese sentido, en este momento en el país hay más de 30.000 estudiantes en formación. Si empezamos con eso, con los egresados, no tengo el dato ahorita cuántos son, pero pongámosle 50.000 por colocarle poquito. Quiere decir que tendríamos 50.000 egresados más 30.000 potenciales egresados, competencia laboral. Y la mayoría tiende a formarse dentro de las áreas clásicas, clínica en particular, laboral, educativa, ahora un poco social. Pues las ofertas laborales van a estar concentradas sobre todo en ella y la competencia laboral allí. Por lo tanto, si yo veo una posibilidad de un área que está emergiendo como la psicología política, con opciones y alternativas laborales, pues allí aparecería una razón de por qué especializarme en ella. Uno, porque es un área emergente. Dos, porque es un área promisoria. Tres, porque es un área donde no hay tanta competencia. Cuarto, porque es un área con fundamento teórico y práctico que permite que yo, en cuanto a especialista desde esa área, pueda llegar a ejercer mi profesión con garantía de poder llegar a vivir desde allí con ella y lo que me puede llegar a pagar como un psicólogo político. Listo, muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta. ¿Qué oportunidades laborales se brindan en esta área en el país o en el exterior? Como acabamos de plantear, siempre las ofertas laborales tienen que ver con procesos de temas de hegemonía, de poder. Y no es que la psicología política sea la más reconocida en el país, ¿sí? Tampoco necesariamente en América Latina,
donde lo que predomina son las áreas clásicas que ya hemos mencionado: clínica, laboral, organizacional, educativa, social, comunitaria, jurídica más recientemente. Pero la psicología política todavía requiere fortalecerse un poco más. Por lo tanto, no hay mucha tampoco demanda de psicólogo político. Es decir, no es que uno vaya a encontrar a diario una oferta de se necesita psicólogo político. Pero sin embargo, y pese a eso, ya empiezan a aparecer ciertos escenarios donde se pide un psicólogo, ¿sí?, con formas de psicólogo político, o un psicólogo que haya tenido experiencia con lo político, que es distinto, pero que en alguna forma lo puede llegar a acercar. Creo que en ese momento los que ejercemos psicología política lo hacemos sobre todo desde la academia, la universidad, por vía de la enseñanza de la psicología política, con nuevas generaciones como ustedes, para tratar de motivarlos a que vean eso como un espacio laboral. Creo en ese sentido y valoro mucho este ejercicio que se realiza desde la Universidad Konrad Lorenz, de que ustedes en primeros semestres hagan esa indagación de las panorámicas que hay en psicología, para abrir y romper esa hegemonía solamente de la psicología clínica, generalmente además clínica patológica en una sola perspectiva de enfoque. No, el mundo es mucho más amplio que eso. Entonces, este ejercicio que ustedes realizan creo que les abre posibilidad. Pero, como la tradición siempre pesa, sé que esta entrevista no va a convencer a ninguno necesariamente. Pero eventualmente deja abierta la posibilidad que alguien diga, ah, sí, allá hay un espacio que yo podría llegar a asumir. Ahora, un psicólogo político también puede trabajar en entidades del Estado, en ONGs, ¿sí?, que se encargan de acompañar procesos políticos, por ejemplo, partidistas. En esos momentos, por ejemplo, que se hacía la campaña política tanto de Congreso como de Presidencia, pues los psicólogos son llamados como psicólogos a apoyar y a formar grupos, valga la palabra, interdisciplinarios para la encuesta de opinión pública. Un ejemplo, necesitábamos saber en qué lugar se encuentra el candidato X, pero para saberlo tenemos que hacer una encuesta. ¿Desde dónde? Desde opinión pública. Y ahí el psicólogo se supone que sabe de encuestas, para el estudio de psicometría, ¿sí?, y además sabe de opinión pública porque es una categoría, entre comillas, propia de la psicología, y en particular de la psicología social. Necesitamos mejorar la imagen pública de este candidato porque está de capa caída. Entonces se supone que como nosotros conocemos de psicología política, sabemos de estrategias para mejorar la imagen de ese candidato. ¿Cómo hacemos? Cambiando percepciones, cambiando estereotipos, cambiando prejuicios. Recuerden ustedes, un candidato hace las elecciones pasadas, parece que ejerció mucha influencia el hecho de que le hubiera dado un coscorrón a uno de sus guardaespaldas. Ese coscorrón fue valorado por la opinión pública. Entonces, ¿qué había que hacer? Mejorar la imagen de él y hacer que el afectado dijera, no, no me dio un coscorrón, ¿sí?, y si me lo dio fue una cuestión cariñosa, no fue una cuestión de castigo. Pero parece que eso le costó al candidato. Entonces, ¿cómo se levanta la imagen? O ahora que hay un candidato que se plantea, que es un candidato de la academia y que es poco conocido en las regiones. ¿Cómo hacer para cambiar esa imagen? Entonces ya se empieza a decir, este candidato tiene una experiencia, fue el ministro de Salud, además ha estado vinculado con universidades, está muy cercano con los jóvenes, tiene cercanía también con comunidades, pero hay que ir haciendo, digamos, el trabajo de persuasión, mire, otra palabra, otra categoría, para que esa imagen pueda llegar a mejorar. Eso solamente para colocar algunos ejemplos de espacios en los cuales uno podría trabajar desde, vuelvo con la pregunta que ustedes hicieron, desde la psicología, con procesos psicológicos. Si uno no lo tiene claro en la psicología política o en cualquier área de la psicología, uno no sabe si está haciendo psicología o si está haciendo teología. ¿Cuánto gana un psicólogo en esta área? Yo pienso que esa pregunta permite reconocer, uno, que el nivel de desempleo en el país es generalizado, grande, para todo el mundo, formados profesionalmente y no formados profesionalmente. Estamos en un índice de desempleo como el 21% en general en el país. Si se mira el desempleo profesional también está amplio,
alto, perdón, y algunos argumentan ahora que es por la pandemia, pero no se le puede echar solamente la culpa a la pandemia. Si además reconocemos que las nuevas generaciones salen muy jóvenes, pues eso también incide entonces, y cada vez salen más cantidad, que hay más competencia, y a más competencia bajan entonces los salarios, oferta y demanda. Entonces, el psicólogo político, por más de que seamos pocos, no es el más llamado, y también cuando es llamado, se paga en el promedio que todos los demás. No gana ni más, ni gana menos. ¿Y cuánto está ganando un psicólogo ahora? Recién egresado, un psicólogo está ganando un mínimo, mínimo y medio. Es decir, estamos hablando de 1.200.000. Un psicólogo político no puede estar, por lo tanto, por fuera de ello. Un psicólogo político recién egresado, que es raro encontrar un psicólogo político recién egresado, estaría ganando eso. Un psicólogo que por ser psicólogo ha tenido cierta experiencia, tiene cierta hoja de vida, puede aumentar su salario a unos 3 millones de pesos. Pero hablo ya con cierta experiencia, estoy hablando de 10 años de experiencia, ya más o menos reconocido, y sobre todo focalizado en psicología política y no solamente como psicólogo que eventualmente va a esa convocatoria de psicólogo político. Pero igual puede que yo esté desubicado en términos de esta oferta salarial y que hayan mejores condiciones. Pero creo que por allí debe de andar esta oferta salarial. ¿Qué recomendaciones le daría usted a las personas que están interesadas en la psicología política? Bienvenida, Dana, a esta conversación. Pues a ver, recomendaciones serían, una, yo lo deduzco de lo que ustedes mismos han preguntado, porque me parece que son preguntas bien interesantes, bien estructuradas. Uno, que se formen fuertemente en lo disciplinar. Quiere decir, dos, que se formen fuertemente desde la psicología. Tres, que si optan por la psicología política, se formen con fuerza teórica, investigativa y de aplicación desde allí, desde la psicología política. Cuarto, que por lo tanto, en el buen sentido de la palabra, seamos serios académicamente cuando ejercemos, en este caso, el rol de psicólogo político o de cualquier otra área de la psicología. Porque la psicología es una disciplina con una trayectoria, una antigüedad de más de un siglo, donde ha ido generando fundamentos teóricos y de aplicación de los cuales nos podemos llegar a valer nosotros. Quinto elemento, que ese psicólogo político entienda que no va solamente a reproducir una tradición, sino que se debe preocupar por la investigación para producir teoría y por esa vía alimentar nuevas perspectivas de la psicología y de la psicología política en particular. Sexto, que un psicólogo político tiene que tener también opciones políticas personales. Sí que se confunde la opción política personal con la opción de la psicología política en cuanto a disciplina. Y que por lo tanto el psicólogo político decida, en términos de la pregunta que ustedes hacían sobre la ética, con quién y hacia dónde quiere llegar a intervenir o investigar. Y esa es una opción política. ¿Quiero yo ser psicólogo político de movimientos sociales? ¿O quiero ser yo psicólogo político de un expresidente para ayudarle a mejorar su imagen, dado que ha bajado en favorabilidad? La diferencia es grande, pero la opción es ética y política. ¿De quién? Del psicólogo político puesto en contexto. Bueno, Álvaro, ya hemos acabado las preguntas. Creo que tanto mis compañeros y yo pues te queremos dar las gracias por participar en este espacio. Fue muy interesante y la verdad pues nos gustó mucho tu participación. No sé si quieras agregar algo más. Agradecerles a ustedes este espacio de interlocución, reconocer, como decía hace un momento, que este programa en particular de la Konrad Lorenz tenga una asignatura, donde en esa asignatura tenga un tema particular, donde el grupo general de estudiantes tengan un paneo sobre lo que es la psicología política, porque quizá eso puede motivar a más de uno a que esta sea una vía de actuación profesional en la doble dimensión
profesional, disciplinar. Creo que han realizado ustedes un proceso muy cuidadoso en términos de la entrevista, tanto en la preparación, con la manera como contactaron, siempre respetuosa, siempre cálida, la elaboración de la pregunta, del cuestionario con las preguntas, de consentimiento informado, unas preguntas muy claras, jerarquizadas en el sentido de continuidad una de la otra, pertinentes todas ellas. No es la primera vez que yo hago una entrevista como estas, y a veces llegan los estudiantes con preguntas que son demasiado inestructuradas o incluso gramaticalmente mal formuladas. Entonces creo que aquí este cuestionario de ustedes es un cuestionario bien claro, preciso, lo ubica a uno justamente en lo que se va a conversar. Tercero, el hecho de darle continuidad a este proceso de la entrevista desde el momento del contacto inicial hasta el día de ayer en que enviaron el link para procesualmente justamente ir dando el paso a paso de la entrevista, incluido el día de hoy, donde ha habido 1, cumplimiento a la hora de empezar; 2, respeto con la norma establecida de las preguntas a formular; y 3, un manejo prudencial del tiempo, donde nos hemos movido en el término de 1 hora, sin que haya habido cortapisas, ni angustia de que va a haber 3 minutos por pregunta. No, ustedes preguntaron para que yo hable en lo que tenga que decir. Por fortuna no hablo mucho, entonces trato de concretar. Bueno, María José se ríe porque cree que estoy hablando mucho. No, 1 hora no es hablar mucho, sobre todo porque respondí, creo que son 14 preguntas, y 14 preguntas en 1 hora, frente a otros colegas que conozco, no es realmente mucho el tiempo allí empleado. Entonces, felicitarlos por eso. Creo que así es como se va construyendo un área, así se va construyendo una comunidad académica, ¿sí? A través de esos espacios, de esta interacción y de ir abriendo posibilidades. Lo tenemos allí claro. Una última idea allí es reconocer que en el desarrollo de la psicología política, aquí en Colombia, se acaba de crear el Nodo Colombiano de Psicología Política. Cuando digo se acaba de crear, es en mayo de este año, que se hizo la primera convocatoria, la formalizamos tal vez en julio, o sea que somos muy, muy recientes. Y eso muestra justamente parte de una pregunta que ustedes hacían, ¿sí? Como, ¿qué es la psicología política? Para el caso particular de la psicología política en Colombia, un área muy reciente, pero que ya tiene en ese momento, porque son los que están adscritos al nodo, 18 personas, colegas de universidades, diferentes universidades del país. Hace una década éramos 3, hoy ya son 18, que al menos se autodenominan psicólogos políticos y que quieren trabajar en esa perspectiva. Yo esperaría que algunos de ustedes, en los años futuros, cuando salgan de egresados, entren a formar parte de este nodo de psicología política y ayuden a hacer la generación de relevo de los psicólogos políticos que vemos los problemas sociales y teóricos desde nuestra perspectiva vieja y cansada, pero que requiere de las perspectivas de ustedes, jóvenes, vitales y de contexto. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro, que tengas muy buen